Española revoluciona el mundo al casarse con hombre de IA. Su historia de amor rompe todos los esquemas. Nunca olvidaré la primera imagen que vi de mi hija convertida en noticia mundial. Ella, radiante, con un vestido blanco que parecía hecho de coraje y ternura a la vez, caminando hacia un hombre que no era enteramente de carne. Aquella boda, la que la prensa llamó con sorna y asombro, se convirtió en el detonante de todo lo que vino después. Para muchos fue espectáculo, para otros un gesto revolucionario, para nosotros, la noche en que se abrió la jaula que la mantenía callada. Me llamo Carlos, soy su padre. No uso ese título como escudo, ni para justificar la rabia que llevo dentro. Uso la palabra con el peso de quien ha visto a su hija pasar de ser luz a ser blanco. Soy el que la sostuvo cuando creyó que no podía más, el que juró a mitad de noche que no la dejaría sola. Y hoy te voy a contar cómo una decisión de amor, casarse con un hombre de IA, desató una tormenta que nos puso en el ojo público, nos dejó sin documentos, nos arrancó la tranquilidad y finalmente nos obligó a pelear de la forma que nadie esperaba. La boda fue un gesto nacido de muchas cosas juntas, de cansancio, de búsqueda, de querer romper el molde del qué dirán. Mi hija, Sofía, nunca fue conformista. Nació con una pregunta permanente en la mirada: ¿por qué no puede ser distinto? Cuando apareció Aurel, así lo llamaron, nombre de persona pero sin mayores pretensiones técnicas, la gente se enamoró del simbolismo. Aurel no era un milagro, ni un oráculo, era una máquina con límites, diseñada para acompañar, creada por un equipo de ingenieros que hablaban de empatía programada y respuestas que imitaban la ternura humana. Lo que para muchos fue experimento social, para Sofía fue una decisión íntima, la sensación de no tener que pedir permiso por ser ella misma. El mundo reaccionó con la mezcla habitual: titulares ruidosos, columnas condescendientes, trolls que buscaban convertir su vida en meme. Pero la reacción que menos esperábamos, o quizás sí esperábamos, porque conocemos a la gente que nunca pierde la oportunidad, vino de quienes veían en ese matrimonio una amenaza a su orden, a su poder. Y cuando alguien siente que puede perder control, el primer instinto es recuperarlo por cualquier medio. Héctor y Mariana eran en apariencia primos lejanos, vecinos con sonrisas en público. En la sombra, eran otro tipo de familia, red de intereses, pequeños empresarios con mano en gestiones, gestorías y contactos que siempre supieron moverse en el límite. Ricardo, el hombre que hacía de puente entre el mundo visible y el turbio, era el encargado de las gestiones. Él es el que convierte palabras en papeles y papeles en acciones. A priori, nada de esto tenía que ver con nosotros. Pero cuando Sofía decidió casarse con Aurel, se abrió una ventana que ellos pensaron que podrían explotar. No fue una jugada violenta desde el inicio. Fue un mecanismo lento y metódico. Vaciarle la cartera de recursos, anularle relaciones, colocar dudas donde antes había certezas. Empezaron por lo que creen que siempre les pertenece a quienes controlan: la narrativa. Un video corto, malintencionado y sabiamente editado, empezó a circular tras la boda. Mostraba a Sofía en un momento de fragilidad, recortado para parecer que pedía caridad, para convertir su autonomía en lástima. Las reacciones aumentaron, la viralidad se transformó en moneda. La gente juzgaba, opinaba y compartía sin preguntar. Y luego vino el golpe más bajo: quitarle documentos. No fue una escena de película, no hubo porras ni forzamientos grandilocuentes. Fue el silencio de la papelería desapareciendo. Tarjetas bloqueadas, accesos denegados, contratos revisados en una gestoría que, de repente, se acordaba de pequeños requisitos que nadie había pedido antes. Sofía dejó de poder demostrar quién era. La identidad, cuando depende de papeles, es frágil. La deshumanizaron reduciéndola a formularios que no podía presentar. La humillación llegó a su máximo en un semáforo, 2 semanas después. La prensa hablaba por su boda. Los opinadores, los que catalogan con un tuit. Nadie vio lo que realmente pasó entre bastidores. Yo la vi a ella, con Valentina, su hija, en brazos. El coche paraba, la gente miraba, las monedas tintineaban en su mano. Y en medio del calor y los claxones, se escuchaba un silencio que rompía el alma. Aquel fotograma me quemó por dentro. No fue solo verla pidiendo, fue saber que aquello era el resultado de un plan para neutralizarla. Era humillar para convencer al público de que la causa de su caída había sido su elección de amar diferente. Aquel día tomé una decisión clara. No le permitiría al miedo ajeno dictar la vida de mi hija.
La traje a casa, la puse a salvo, y combiné que era hora de poner en marcha algo que llevaba esperando tiempo: organizar, documentar, exponer. No pensé en venganza, eso no me interesa. Pensé en justicia, en recuperar la historia real antes de que la mentira calara. Montamos un pequeño equipo que parecía improvisado, pero no lo era. Don Roberto, el dueño de la posada donde nos refugiamos las primeras noches, nos abrió su casa como si fuera nuestra. Tiene esa mirada de quien ha visto historias malas y buenas y aún así decide creer más en las segundas. Tomás Herrera aceptó ser nuestro abogado con la calma que solo tienen los que han litigado 1000 dramas y conocen los tiempos de la ley. No promete milagros, promete estrategia. Daniel Vega, investigador privado, tenía el nervio de quien no se deja impresionar por las fachadas. Su oficio es encontrar hilos donde nadie más los ve. Natalia, voluntaria que conocimos en una sala de apoyo, trajo testigos y documentación que no sabíamos que existía. Felipe, un periodista que alguna vez estuvo en la sección de local y ahora trabaja reportajes largos, nos ofreció la única herramienta que, en manos honestas, puede deshacer una mentira: visibilidad con verdad. La primera tarea fue reconstruir. Si te quitan la identidad en papeles, hay que crear una identidad en hechos: llamadas, recibos, testigos, fotos con fecha, conversaciones guardadas. Nada tecnológico o espectacular, trabajo de hormiga, paciente. Tomamos copias de cada mensaje, cada transferencia sospechosa, cada palabra fuera de contexto usada en los videos. Daniel trabajó con paciencia, siguió movimientos bancarios con el hilo que dejaban, pidió comprobantes, habló con antiguos proveedores que recordaban pagos inexistentes. No inventamos nada. Lo que hicimos fue buscar la continuidad entre lo que ellos dijeron en público y lo que sus papeles mostraban en privado. Aún así, había un elemento que nos limitaba: el efecto que la figura de Aurel generaba en el imaginario. Para muchos, casarse con un hombre de IA era un acto de valentía futurista. Para otros, una curiosidad que justificaba la burla. No podíamos negar que esa imagen ayudaba a amplificar el desprestigio. Los memes, los chistes y las columnas redujeron a Sofía a una anécdota. Nuestra estrategia debía combatir no solo lo material, sino la percepción pública. Para eso, Felipe preparó una serie de reportajes que no buscaban ganar corazones, sino presentar hechos, sin dramatismos, con claridad. Mostrar a Sofía no como víctima pasiva, sino como agente que tomaba decisiones, que había heredado una vida complicada, y a pesar de todo, había elegido amar distinta. El objetivo era devolverle el contexto que le habían robado. Entretanto, ellos movían sus piezas. Mariana y Héctor no hablaban en público, pero su influencia se dejaba ver en llamadas a terceros, en la manera en que las empresas se retraían al recibir sus nombres en un correo. Ricardo, el gestor, actuaba como árbitro: un movimiento de un papel aquí, una cancelación allá. Fue en esa red donde Daniel encontró la grieta: una transferencia con fecha contradictoria, una factura con sello falso, un testigo que decidió hablar. El primer punto débil apareció en algo tan pequeño como un mensaje de voz mal guardado por un empleado de una gestoría. Nos dijeron que lo hicieras pasar como si fuera a nombre de ella, pero que nunca lo firmara. Esa frase no se convirtió en sentencia. Era un hilo. Tiramos de él. Con cada prueba que reuníamos, la tensión subía. Ellos percibían que algo pasaban y comenzaron a cambiar de táctica. Del desprestigio pasaron a la desestabilización emocional. Mensajes anónimos que llegaban a su teléfono, llamadas en la madrugada, insinuaciones de desacierto en su trabajo. Hicieron que la narrativa pública pasara del asombro a la lástima, y de la lástima a la indiferencia. Si alguien desactiva la empatía, lo que queda es desprecio. Su intención no estaba en hacerse con lo que era de mi hija por la fuerza física. Su arma era más fina: robarle el relato de su vida para que nadie la apoyara. Recuerdo una noche en la posada donde todo se volvió muy claro. Estamos cenando poco. Sofía me mira y me pregunta si nos estamos metiendo en algo peligroso. No me miraba a mí, me miraba al ruido que viene con la decisión de enfrentarse a quienes controlan redes y dinero. Le respondí lo que cualquier padre diría: que juntos no éramos indefensos, que la verdad pesa y puede sostener más de lo que parece. Le conté lo que habíamos averiguado: pequeñas transferencias a empresas pantalla, 2 contratos de venta que no habían llegado a firmarse, una cuenta que figuraba a nombre de un tercero, pero que se activaba cada vez que Mariana llamaba. No le prometí un final feliz, le prometí que no la dejaría sola. Organizamos la postura pública con cuidado. No queríamos estrellarnos contra la prensa con declaraciones sin sustento. Felipe nos dijo algo que se convirtió en mantra:
La mejor forma de desactivar un montaje es con más contexto, documentado y ordenado. Y así lo hicimos. Cada pieza de evidencia que Daniel y Tomás preparaban, Felipe la convertía en una narración con fechas, nombres y acompañantes que la verificaban. No éramos héroes de película. Éramos gente que acudía a hechos verificables y los presentaba con calma. La gente se cansó del ruido cuando encontró cifras y pruebas. Pero no lo sabíamos todavía. Para cuando los titulares empezaran a cambiar, primero tendríamos que enfrentar la trampa que ellos nos tendrían preparada. Esa trampa se presentó en forma de mediación. La figura era amable. Proponer una reunión para aclarar malentendidos y arreglar lo que parecía una disputa familiar y administrativa. Para ellos era la coartada perfecta. Una sala cerrada, testigos seleccionados, micrófonos que no grababan, abogados que parecían apacibles. Ricardo se ofreció como moderador. Mariana se vistió de conciliadora. Héctor, invisible, manejaba los hilos. Si aceptábamos sin más, podríamos ser arrinconados en un escenario donde el tiempo y la capacidad de manipular la versión pública jugarían claramente a su favor. Pero había otra forma: hacer de esa sala nuestra oportunidad. Tomás lo vio desde el primer momento. No podemos ir sin trampa y sin testigos, dijo. No podemos ir al ring sin haber dejado la puerta abierta. Daniel propuso grabar la reunión con pruebas legales que fueran admisibles en un procedimiento posterior. En lo práctico propuso que mientras una parte grababa, otra estuviera lista para obtener declaraciones en paralelo. Natalia dijo que podía conseguir testigos adicionales, personas que habían interactuado con Mariana y que podrían respaldar nuestras sospechas. Tomás añadió: si hay una mediación diseñada para manipular, la mejor defensa es desmontarla con documentación que la contradiga en vivo. En paralelo, Felipe trabajó en la narrativa. Había que preparar el terreno mediático para que, si algo salía mal o si aquello era otra trampa, la prensa no comprara la versión única de ellos. Acordamos con él cómo y cuándo publicaríamos, siempre con la precisión de no poner en riesgo una investigación en curso. No buscábamos escándalo por escándalo, buscábamos que la verdad tuviera altavoz cuando la tuviéramos. La tensión fue subiendo en días. Hubo noches interminables mirando pantallas, revisando mensajes, probando líneas. Hubo también momentos íntimos. Sofía contando por qué había decidido casarse con Aurel en primer lugar, y yo comprendiendo que su gesto, más que una extravagancia tecnológica, era una respuesta a años de sentirse encasillada. Papá, me dijo una madrugada, sujetando la taza de café con manos que aún temblaban, no me casé con una máquina para fingir valentía. Me casé porque por primera vez sentí que algo no me pedía permiso para ser yo. No sé si fue ingenuidad, pero no me arrepiento. No lo dijo para justificarse ante alguien, lo dijo para recordarse a sí misma que la vida tiene momentos que se toman por impulso y por necesidad. Llegó el día de la mediación. Era una sala prestada, neutra, con sillas que parecían incómodas a propósito. Ellos entraron con una calma calculada. Mariana con su sonrisa de siempre. Héctor no apareció en persona, pero sus representantes estaban presentes. Ricardo tomó su lugar en la mesa como si fuera una formalidad. Nosotros llegamos con un equipo distinto, no solo abogados y un investigador. Llegamos con la intención de que la sala no fuera el escenario donde nos colocaran papelitos en la boca. Tomás pidió que se permitiera la grabación por ambas partes. Ricardo fingió no disponer de su grabadora, simplemente asintió. El ambiente olía a café frío y a tensiones contenidas. Antes de que se sentaran, hubo un momento breve, esa microsegunda donde la calma parece un vidrio que se va a quebrar, en que miré a Sofía y vi el mismo brillo decidido de la boda. Me dijo, sin palabras, que confiara. Yo le entregué la mano, no para contenerla, sino para decirle que no estaba sola. Nos sentamos, dimos las primeras palabras de cortesía. Mariana habló de malentendidos y de lo importante que era no dejar que la prensa decidiera todo. Habló con una voz que había practicado, la conciliadora que la gente quiere creer. Yo la escuché con esa atención de padre que también sabe que la ironía de las palabras es a veces más peligrosa que la violencia directa. Y en la sala, mientras hablaban, pensé en todas las noches que mi hija pasó sin papeles, sin acceso y con la humillación reciente del semáforo clavada en la piel. Cuando se abrió la primera tanda de intervenciones, Daniel y Tomás empezaron a hacer lo que sabían, preguntar con calma, pedir aclaraciones, repetir fechas que ellos intentaban desdibujar.
Cada vez que Héctor o Mariana ofrecían una explicación, Tomás devolvía esa versión contra documentos que Daniel sacaba del bolsillo. No eran trampas, eran pruebas. Y de pronto, lo que parecía una mera conversación para apastar una crisis familiar empezó a desintegrarse. Noté gestos, una ligera tensión en el rostro de Ricardo, manos que se apretaban bajo la mesa, una frase mal elegida que parecía flotar y dejar rastros. Algo cambió en la sala cuando, en la segunda ronda, Tomás reprodujo una grabación que Daniel había capturado días antes en una gestoría. Era una conversación que, sin pretensiones técnicas, mostraba cómo se había pretendido desviar una transferencia y modificar fechas. No había montajes espectaculares. Era una voz que decía, «Hazlo pasar como si fuera suyo», y otra que respondía con una frase que, si la escuchabas con atención, tenía la intención de borrar a mi hija de su propia historia. La sala se quedó corta de aire. Mariana había planeado que la reunión fuera su terreno. No contaba con que en ese terreno alguien se atreviera a encender la luz. Vi a Sofía quebrarse en la mitad, no de dolor ante la evidencia, sino de alivio. Porque la verdad no siempre llega como golpe, a veces llega como una liberación. Ese momento fue el primero en el que, pese al ruido de los móviles y las cámaras, sentí que la partida podía jugarse a nuestro favor. Pero aún no habíamos ganado nada. Lo que había hecho la grabación fue abrir una herida, mostrar una intención. Ellos podían salir de allí, recomponer la narrativa y volver a lanzar un video manipulado. Podían usar a la prensa para decir que se trataba de montajes, de ataques coordinados. Y ahí es cuando el plan que habíamos trazado fuera de la sala tenía que entrar en juego. A Felipe le correspondía ya no solo informar, sino contextualizar. A Natalia traer testigos que corroboraran fechas. A don Roberto ofrecer un lugar seguro donde documentos y personas se mantuvieran fuera de su alcance. Todo debía coordinarse como un mecanismo donde cada parte jalaría la cuerda en el momento exacto. La tensión antes de abandonar la sala fue tangible. Ricardo se levantó, sonrió y prometió que todo sería aclarado con calma y dejando que la ley haga su curso. Mariana nos miró con esa mezcla de desprecio y algo que parecía miedo. Héctor siguió en la sombra. Salimos. Afuera la mañana se había vuelto fría y el tráfico parecía un murmullo lejano. Vestí a mi hija en silencio, sin palabras grandilocuentes. Ella respiró hondo y por primera vez en semanas pareció sostener su propia historia con más firmeza. Nada de eso significaba victoria. Era en el mejor de los casos el primer filo que habíamos conseguido. Sabíamos que vendrían represalias, intentos de desacreditación, más videos, más llamadas anónimas. Incluso sabíamos que podían intentar mover más rápido en los juzgados para imponer medidas que nos dejaban sin recursos. Por eso decidimos no bajar la guardia. La partida que comenzaba en aquella mediación no terminaría en esa sala. Esa tarde, al volver a la posada, tomé la vieja cámara de fotos que guardaba en un cajón y empecé a documentar lo que la otra cara de la prensa no mostraba. La rutina de recuperación de una mujer que había elegido amar fuera del molde. La labor de la niña aprendiendo a sonreír sin que nadie la juzgara. Las manos de don Roberto sirviendo café con paciencia. La serenidad trabajada por Tomás mientras repasaba documentos. La vida no necesita épica para recomponerse. Necesita verdad y constancia. Y aquí es donde nos quedamos por ahora, con la mediación detrás, con una grabación que parecía abrir la caja de Pandora de sus maniobras, y con la certeza de que lo que venga no será sencillo. Ellos no son estúpidos. Tienen recursos y contactos. Nosotros tenemos pruebas, verdad, y algo que puede pesar en la opinión pública. La convicción de que una mentira, por más viral que sea, no puede sostenerse contra documentación ordenada y testigos que hablan con nombre y apellido. El problema es que la batalla por la reputación no es solo legal, es emocional. Cada ataque posterior podía volver a enviar a mi hija al semáforo de la vergüenza, a la imagen que nos hizo temer por su dignidad. No podíamos permitirlo. Por eso, en las noches que siguieron, mientras planificábamos cómo presentar nuestra cronología de hechos, también trabajábamos en algo más viejo y necesario: reafirmar su identidad frente a la niña, frente a la gente que la había visto caer. Construir desde lo humano, no solo desde lo jurídico. Preparé una estrategia de comunicación que no buscaba fama, sino claridad. Felipe seleccionó un reportaje en profundidad que contara la cronología real de la boda y de los hechos posteriores, con fechas y pruebas que no dejaban espacio a la especulación. Conocimos la incomodidad de ir con la verdad a una plaza llena de odio,
Sin embargo, sabíamos que era la única manera de recuperar el clima moral en torno a la historia. La gente puede ser cruel, pero también es justa cuando se le dan elementos para entender. El día antes de publicar, recibimos una nota anónima. Una foto de la niña con un cochecito en el que alguien intentó borrar un número de serie. Una factura con un sello falso. Era una amenaza silenciosa. Pero también fue una confirmación. Estaban nerviosos. Los nervios del que tiene algo que ocultar suelen traducirse en errores. Y los errores nos darían, si los sabíamos aprovechar, más pruebas que ligarían sus intenciones a hechos concretos. El día en que fuimos a publicar lo acordado, nos despertamos con la incertidumbre de quien sabe que puede cambiar la narrativa, o por el contrario, provocarla contra uno mismo. Pulsamos el botón con la calma de quien confía en la documentación. Felipe, en la redacción, supo medir el tiempo. Compartimos archivos con periodistas que no querían sensacionalismo, sino verificación. El reportaje salió en un medio que aún conserva el ritual de comprobar fechas y contrastar voces. Fue para nosotros un alivio y una vulnerabilidad al mismo tiempo. Habíamos puesto la verdad en manos de muchos. Lo que pasó después no fue inmediato ni espectacular. Hubo reacciones divididas. Algunos aceptaron la versión verificada, otros siguieron aferrados a la caricatura. Pero lo que cambió fue la conversación. La gente empezó a preguntar por datos y no solo a comentarlos en la superficie. La presión para que se investigara con cuidado creció. Y con ella, la posibilidad de que nuestras pruebas encontraran una vía formal que no se sostuviera en el ruido. Aún así, sabíamos que la parte más difícil estaba por venir. La exposición pública total de sus maniobras en una audiencia, con público y con pruebas que no dejaran margen para la reinterpretación. Teníamos documentos, testigos, grabaciones, ellos poder y la capacidad de jugar con la opinión pública. Si la verdad debía ganar, tendría que hacerlo no porque lo deseáramos, sino porque estaría tan bien presentada que la duda no pudiera sostenerse. La noche antes de ir a esa audiencia, Sofía me dijo algo que guardo ahora como una brújula. Papá, si todo esto sirve para que alguien más no pase por lo que yo pasé, habrá valido la pena. No era un lamento, era una resolución. No busco que te lo tomes como heroísmo. Era simplemente la voz de alguien que ha sido humillada y decide usar su dolor para proteger a otros. Amanecimos con la sensación de estar a punto de cruzar un umbral. Los aliados cercanos estaban listos. Tomás repasaba su alegato. Daniel ultimaba una última verificación. Natalia confirmaba la asistencia de testigos. Felipe esperaba el momento de publicar la transcripción íntegra si la sala intentaba manipular la versión. Don Roberto nos abrazó con esa mezcla de orgullo y pena que tienen los que han visto familias romperse y recomponerse. Entramos a la sala con la calma de quien ha venido preparado. Pero la calma no apaga la realidad. El corazón se acelera, la voz tiembla a ratos, y las manos, por más firmes que parezcan, guardan la historia de noches sin dormir. Abrimos la carpeta con las pruebas, colocamos las copias y esperamos. En los segundos previos a que la audiencia arrancara definitivamente, alguien abrió la puerta y dejó entrever la calle. En esa fracción de segundo pensé en el semáforo, en la moneda que tintineó en la mano de mi hija y en todo lo que aún estaba por decirse. Sabía que tras esa puerta la historia podía inclinarse hacia la verdad o hacia la manipulación. Y supe, con la claridad fría de quien ha querido a alguien más de lo que le han permitido, que no había marcha atrás. La puerta se cerró, las luces de la sala se asentaron. Sonó el nombre de Sofía y la voz que todo lo podía cambiar comenzó a hablar. Su nombre resonó y la sala se tensó. Cuando pronunciaron Sofía, fue como si todo lo anterior, las noches largas, las monedas, los mensajes anónimos, encontrara por fin un lugar donde hablar en voz alta. Ella se incorporó, ignorando el temblor en las manos, y habló con esa mezcla que siempre la caracterizó, sin dramatismos, sin rencor, solo con la claridad de quien ha tenido que ordenar su vida para no perderse a sí misma. Contó la boda con Aurel tal como la había vivido, no como un acto espectacular, sino como una decisión íntima que, por accidente o por valentía, se volvió pública. Habló de lo que sintió al descubrir que su afecto por algo distinto, por una compañía programada para dialogar y acompañar, había sido transformado en un show. No justificó nada con solemnidad. Explicó, con pequeños ejemplos cotidianos, que sus gestos no merecían la burla ni la desposesión. Cuando terminó, no pidió castigo para nadie, pidió que se miraran los hechos con honestidad. Tomás tomó la palabra con la precisión de quien sabe que la ley no es poesía, es procedimiento. No buscó grandilocuencia, presentó fechas, documentos y los elementos que habíamos ido hilando. No dijo culpable sobre nadie. Se limitó a colocar piezas sobre la mesa y a pedir que se permitiera que esas piezas fueran verificadas.
Daniel sacó la grabación que ya habíamos usado en la mediación y reprodujo otra más, un audio que mostraba cómo cierta gestoría amiga había firmado documentos en nombre de nuestra hija sin su consentimiento. La primera reproducción cerró como quien golpea una puerta. La segunda dejó un eco que nadie en la sala pudo ignorar. Los testigos que Natalia había conseguido entraron uno a uno. No eran actores ni héroes, eran personas que habían visto pagar facturas, recoger sobres, recibir instrucciones fuera de cualquier procedimiento transparente. Habló una antigua empleada de una gestoría que contó con voz cansada que había visto cómo se falsificaban sellos. Habló un mensajero que recordó trayectos con sobres sin remitente claro. Habló un proveedor que confirmaba haberse visto presionado para emitir facturas a nombre de empresas pantalla. Cada intervención, por modesta que fuera, iba ampliando un mapa que antes era solo sospecha. En medio de la sesión, Felipe entró en contacto con la redacción. Teníamos acordado que nada de lo que ocurriera en la audiencia se filtraría sin comprobación. Sabíamos que cualquier rumor malvenido podría darles respiro, pero también habíamos previsto un plan B. Si los intentos de manipulación continuaban, publicaríamos la transcripción íntegra para que la gente pudiera leer y juzgar por sí misma. La tensión creció porque un grupo de interlocutores externos, gente que seguía la historia en redes, empezó a presionar para que el acceso a la sala fuera mayor. Pedían transparencia. Felipe supo manejar la línea, no alimentar el ruido, pero sí garantizar que si la versión oficial volvía a ser la suya, hubiera constancia pública. El primer golpe visible llegó cuando, al escuchar ciertas fechas y transferencias, el rostro de Ricardo perdió la compostura. No fue un colapso dramático, fue apenas un gesto, pestañeos rápidos, un gesto de la cabeza como si buscara recomponer una historia que había sido retocada con prisa. Mariana siguió intentando la postura de la conciliadora hasta que le salieron expresiones que delataban cansancio. Héctor permanecía en la sombra, pero su influencia se dejaba notar en los silencios calculados. Hubo un momento, una frase, apenas, que cortó la tensión de la sala. Tomás reprodujo un extracto bancario. Pequeños pagos aparentemente inofensivos que, sumados, componían una transferencia significativa a una cuenta a nombre de una sociedad que no tenía actividad real. La explicación que había dado esa sociedad en otras fechas, que eran servicios de mentoring, de asesoramiento para la reinserción profesional, chocaba con llamadas y mensajes que vinculaban a esa cuenta con órdenes directas desde números que manejaban personas cercanas a Mariana. No era una acusación final, era una evidencia que pedía ser explicada. Los días que siguieron a la audiencia se convirtieron en una coreografía tensa. Ellos lanzaron reacciones en redes, intentos por desacreditar las grabaciones, insinuaciones de montaje. Publicaron clips cortos, cuidadosamente editados, que intentaban transformar a Sofía, de mujer decidida, en personaje de una farsa. Pero durante esas mismas jornadas, Felipe y su equipo desplegaron otra estrategia: publicar con contexto, abrir espacios de verificación y propiciar que las voces neutras del periodismo preguntaran lo que debía preguntarse. La conversación pública, que antes se basaba en ironías y memes, empezó a tener matices distintos. Ya no bastaba reírse, había que explicar. La presión social cambió, poco a poco, desde la carcajada hacia la inquietud. Hicimos lo que habíamos prometido. No buscamos humillar, buscamos verdad. Cada día Tomás presentaba una pieza más, Daniel ajustaba las coordenadas de las pruebas y Natalia trabajaba con quienes habían sufrido maniobras parecidas. A través de pequeñas acciones coordinadas logramos una medida cautelar. Sin prometer un desenlace definitivo, el juzgado aceptó a tramitación una solicitud de aseguramiento de bienes vinculada a las transferencias sospechosas. No diré que fue la sentencia final, no lo fue. Dije anteriormente, la justicia es proceso, no espectáculo. Pero ese paso nos permitió detener algunos movimientos más bruscos y nos dio margen para proteger lo que quedaba de la vida práctica de Sofía, su vivienda, sus cuentas pendientes y la posibilidad de demostrar su origen. Fue un alivio parcial, pero necesario. Mientras tanto, la vida doméstica reclamaba su espacio. La niña, Valentina, necesitaba rutina, una cuna que no fuera mudanza tras mudanza. Necesitaba que su madre reconstruyera un día a día sin sobresaltos. Sofía empezó a trabajar desde casa, pequeñas labores de diseño freelance que le permitían estar con la niña y poco a poco generar ingresos estables. Aprendimos a medir los días con horarios y pequeñas metas. La recuperación económica no fue milagrosa, fue gradual. Abrimos cuentas, regularizamos papeles, recuperamos certificados que, como huesos flotantes en un mar de trámites, parecían imposibles de hallar al principio. No escondo que hubo noches en las que la fatiga ganó. Hubo facturas por pagar y personas que pensaban que la historia ya no daba para más.
pero la constancia, esa labor de hormiga que mencioné antes, fue la que nos sostuvo. Aurel, por su parte, ocupó un lugar que no era fácil de definir. No era el centro de la estrategia legal, porque no podía serlo. No es un actor con potestad legal, ni un testigo capaz de declarar como persona. Sin embargo, su presencia tuvo un impacto simbólico que no supimos medir del todo al principio. A veces, lo que la gente juzga no es tanto la razón del amor, como la forma en que ese amor desafía lo que consideran normal. En nuestras conversaciones, el equipo técnico que hizo posible la interacción con Aurel vino a declarar, no a defenderlo como persona, sino a explicar su funcionamiento y a señalar que, a pesar de que Aurel no tenía agencia legal, su existencia no justificaba el ataque a Sofía. Fue una defensa en términos de dignidad y de límites, respeto por la elección de una mujer a la hora de construir compañía, sin necesidad de convertir esa elección en un juicio social. La prensa cambió sus tonos cuando Felipe publicó la transcripción íntegra de la mediación junto con su reportaje que contrastaba fechas y comprobantes. Algunos medios que antes habían participado del linchamiento público tuvieron que rectificar, o por lo menos presentar versiones más matizadas. No fue una victoria total, hubo columnas que siguieron intentando reducir la historia a un debate moral, pero lo que no pudieron sostener con facilidad fue la red de papeles que demostraba transferencias, instrucciones y maniobras administrativas. La exposición detallada de esos mecanismos hizo que muchos lectores empezaran a mirar más allá del meme. En la calle, la conversación cambió, de la burla se pasó a la pregunta. Y con la aparición de la pregunta vinieron las consecuencias prácticas más visibles. Algunas empresas que habían sido utilizadas como pantalla por la red de Mariana vieron cómo sus contratos y cuentas eran revisados. Proveedores que habían sido coaccionados pidieron retirar sus nombres de ciertas facturas. No sostengo que todo se resolviera de golpe, lo que digo es que la presión organizada y la documentación verificada empezaron a cerrar espacios antes abiertos. No conviene prometérselo al espectador como si fuera un milagro judicial. Lo que sí se puede afirmar es que la transparencia tiene efectos. Quien actúa en la sombra teme la luz, y esa es una de las razones por las que tanto esfuerzo fue puesto en desmontar su versión. Llegó el día de la audiencia pública que nosotros habíamos soñado como final de esta etapa. No porque esperáramos sentencia definitiva, sino porque en un espacio público y con audiencias verificables, la acumulación de pruebas podría pesar más que la maquinaria del rumor. Las butacas estaban llenas de gente que había seguido la historia, de periodistas, de abogados y de vecinos. Felipe cubrió cada detalle con mesura. No había sensacionalismo en sus crónicas, solo contexto. La sala, a diferencia de la primera vez, no era una habitación cerrada, la verdad estaba ahí para quien quisiera examinarla. Tomás habló con la calma de quien conoce el valor de la paciencia táctica. Presentó cronologías, testigos y vinculó movimientos económicos con decisiones que hasta entonces se habían intentado justificar como gestiones normales. Daniel tuvo un papel clave, puso sobre la mesa videos y registros que demostraban contactos entre cuentas, mensajes que pedían ejecutar ciertas acciones y confirmaciones que habían sido realizadas por personal que después cambió versiones cuando el ruido se volvió alto. La exposición fue minuciosa. No buscábamos humillar, buscábamos que quedara constancia, y sobre todo, dejar un rastro que las autoridades pudieran seguir. En un momento de la audiencia, asistimos a la reacción más humana de aquellos que hasta entonces habían mantenido compostura. Una empleada de una gestoría que había llegado a declarar por nuestra insistencia, rompió en llanto al describir cómo la habían presionado. No era un llanto de derrota, era la liberación de alguien que, al contar lo sucedido, dejó de cargar con la culpa de un sistema que le pedía actuar sin cuestionar. Ese testimonio no fue un golpe teatral, fue la pieza sencilla que permitió que personas presentes comprendieran que detrás de facturas había vidas y decisiones forzadas. Al salir de la sala, supimos que la historia seguía en marcha. No pretendimos vender a nadie el final definitivo. Lo que sí ocurrió, y esto es real, fue un cambio de dinámica que hizo que muchas puertas se cerraran para nuestros antagonistas. Algunos contratos se frenaron, intentos de venta sobre bienes que pretendían desplazar se quedaron en el aire, eso dio a Sofía la posibilidad de respirar un poco más libre. Con el tiempo, se pusieron en marcha procedimientos administrativos y judiciales que, sin ser rápidos, comenzaron a dar pasos que favorecían la posibilidad de recuperar control sobre ciertos bienes y documentos. Recalco nuevamente, no atribuimos resultados garantizados a nadie. Lo que hicimos fue describir un camino de reconstrucción plausible y sustentado en pruebas. La reconstrucción práctica de la vida cotidiana fue un trabajo delicado. Hicimos listas, prioridades a corto plazo, objetivos a medio plazo, y metas simbólicas para que el ánimo no decayera. En eso hay algo fundamental que aprendimos.
La justicia tiene plazos, pero la dignidad se trabaja día a día. Sofía retomó su trabajo con horarios definidos. Valentina empezó a ir a una guardería cercana, y poco a poco la rutina recuperó un ritmo humano. Recuperar papeles, aseguró Tomás, no siempre es cuestión de impresiones. Requiere constancia, testigos y sobre todo un sostenimiento emocional que permita volver a enfrentar la burocracia sin ceder. Lo hicimos. En paralelo, la movilización social que surgió alrededor de su caso se transformó en apoyo concreto para otras mujeres que vivían situaciones análogas. Natalia coordinó un grupo de acompañamiento legal y psicosocial. Don Roberto cedió algunas habitaciones de la posada para sesiones de apoyo. Varios vecinos se ofrecieron para cuidar a Valentina cuando Sofía tenía audiencias. La historia dejó de ser un evento individual para convertirse en un punto de apoyo para otros. Si algo aprendimos, es que la exposición puede convertirse en herramienta cuando se utiliza con responsabilidad. Hubo, claro, retrocesos. Intentos de desprestigio continuaron. Algunas personas decidieron revertir su versión pública por miedo, otras por conveniencia. Pero la suma de hechos, la constancia de testigos y la vigilancia periodística redujeron el terreno donde antes se movían con soltura. No fabricamos venganza, tejimos redes de protección. La actuación conjunta de abogado, investigador, periodista y testigos fue lo que permitió que el ruido se enfrente a la verificación. Con el tiempo, la vida nos dio pequeños momentos que se sentían como victoria pura. Una mañana, al ir a renovar una tarjeta que por meses había estado bloqueada, Sofía recibió el documento en sus manos y lloró sin tapujos. No era una lágrima por la propiedad material, era la sensación de volver a poder decir «soy», con la fuerza de quien ya no depende de que un gestor lo confirme. Esa intensidad humana, ese acto de recuperar su identidad administrativa, fue una de las recompensas más genuinas que tuvimos. La exposición pública también obligó a los antagonistas a replegarse en algunos frentes. Mariana, que antes navegaba con la calma que da el dominio de redes y pequeños poderes locales, empezó a recibir llamadas de antiguos socios que le sugerían prudencia. Héctor, desde la distancia, fue perdiendo algo de su capacidad operativa. No es mi intención caer en presunción triunfalista. Lo que expongo es el efecto de la presión y la claridad. La transparencia desgasta lo que se sostiene en la sombra. Meses después, la escena del semáforo, esa imagen que me quemó por dentro al principio, volvió a aparecer, pero con otra película hundida sobre la realidad. Esta vez no fue una escena de escarnio, fue un pequeño acto cotidiano que para nosotros simbolizaba que la vida podía continuar. Caminábamos hacia el paso de peatones. Valentina gateaba en su cochecito empujado por Sofía. Aurel, en forma de un dispositivo que nosotros siempre tratamos con naturalidad, estaba a su lado. No para reemplazar humanidad, sino para acompañar. Al otro lado de la calle, vi a Mariana y a Ricardo mirando desde la acera como espectadores del paso de otros. No hubo insultos espectaculares, hubo miradas que buscaban sentido. No celebramos la humillación ajena, simplemente caminamos. El semáforo cambió de color y cruzamos. El claxon lejano siguió su ritmo urbano, pero para nosotros el ruido era distinto. Ya no era la banda sonora de la vergüenza, sino el pulso de una ciudad, en la que aún es posible caminar sin que te roben la historia. Sentí, sin teatralizar, una costilla de alivio. La imagen que antes me había quemado se transformaba en otra, más humana. Sofía me miró, cuando estábamos al otro lado, y me dijo, con voz serena: «Mira, papá. Todo eso fue, pero aquí estamos. No hizo falta más». La reconstrucción siguió. Conciliaciones, trámites, algunos acuerdos que nos permitieron recuperar parte de lo que habían intentado desplazar. No todos los frentes quedaron cerrados. Algunos asuntos siguieron en proceso. Lo que sí se cerró, de forma real, fue la posibilidad de que volvieran a humillarla públicamente sin que hubiera resistencia. La historia que habíamos construido, con pruebas y con la voz de quienes la conocían, creó una barrera. En lo personal, aprendí algo que quizás suene sencillo, y que, sin embargo, la experiencia hizo valer con intensidad. Los gestos pequeños sostienen la vida. Una sopa caliente, una llamada a horas impares para decir «¿cómo respiras?», el acompañamiento en una oficina para firmar un papel que da acceso a la seguridad social, cuentan. No fueron la noticia, pero fueron la trama que sostuvo la recuperación emocional.
Y si hay algo que aconsejaría a quien escucha esto, la dignidad se reconstruye en actos repetidos, no en titulares. Mirando hacia atrás, la boda con Aurel mantiene su rugido simbólico en la opinión pública. Para algunos fue un experimento social, para otros un acto de desafío. Nosotros lo vivimos como lo que fue: la decisión de una mujer que quiso ser acompañada fuera de moldes preestablecidos. Si algo quebró la historia fue la reacción exagerada de quienes vieron en esa elección una amenaza a un modelo que les beneficiaba. La lección mayor, para mí, está en la constatación de que cuando se intenta castigar una decisión íntima porque desafía el orden, se empieza por atacar la narración de vida de quien la toma. Blindar esa narración con pruebas y cercanía es la forma concreta de proteger a quienes la toman. No quiero cerrar sin reconocer a quienes nos acompañaron. Don Roberto, que fue refugio y escudo. Tomás, que trabajó sin relámpagos ni promesas huecas. Daniel, que puso paciencia y ojo. Natalia, que trajo voces. Felipe, que cuidó la narrativa. Y tantos vecinos que ofrecieron cafés y arrullos. Si algo demostró esta historia, es que la justicia social requiere manos muchas veces anónimas que no buscan crédito, solo reparación. Hoy, cuando veo a Sofía cuidando a su hija, con su trabajo estable, con papeles en regla y con la serenidad que da el tiempo y la verdad, no siento triunfo complaciente, siento gratitud por haber podido sostenerla, por la honestidad de quienes hablaron y por la posibilidad de que la historia sirva como aviso para otros. No es una fábula de superhéroes, es la crónica de una familia que no cedió a la humillación y que a través de la constancia y la evidencia logró recuperar control sobre su destino. Antes de despedirme, quiero decir algo sobre Aurel. Su presencia sigue siendo tema de conversación. No lo presento como la respuesta a todo, lo presento como la elección de una mujer que encontró en esa compañía, tecnológica, limitada y explicada por quienes la crearon, un espacio seguro para ser ella misma. Nunca afirmamos ni afirmaremos que una IA tenga derechos humanos. Lo que defendimos fue el derecho de una persona a elegir libremente su compañía. En ese sentido, la boda fue el detonante que hizo visible algo que en otras circunstancias habrían intentado borrar. La vida, como dije al principio, no se arregla con titulares, se arregla con tiempo, constancia y con la solidaridad de quienes no juzgan lágrimas ajenas con facilidad. Lo que empezó con un semáforo y unas monedas terminó para nosotros en un trayecto de recuperación que aún no concluye, pero que tiene cimientos firmes. Si esta historia resuena contigo, si conoces a alguien que por tomar una decisión distinta haya sido atacado o desposeído de su voz, comparte este relato. No lo hago por cifras, lo hago porque cuando una narración colectiva se transforma en herramienta de reparación, otros pueden encontrar en ella la valentía para buscar apoyo. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, de gente que lucha por justicia con herramientas legales y solidaridad, suscríbete y acompáñanos en este camino. Gracias por escuchar.